Hola, ¿cómo están? Hoy no queremos pasar por alto esta ocasión y felicitarlas en este Día de las Madres. Mi esposa les va a decir unas palabras. Hola hermanas, es un gusto poderlas felicitar por medio de este video y de saludarlas también. Yo sé que este tiempo ha sido muy largo para ustedes y para nosotros también, pero ha sido un tiempo de encierro donde podemos también crecer espiritualmente, alabando al Señor, orando y yendo a Él con todo nuestro corazón. Le doy gracias a Dios por todas ustedes, por sus vidas. Que Dios les bendiga, les guarde y muchas felicidades. Le voy a pedir a mi esposo que por favor ore por nosotras y nos lea una porción de la palabra. Bien, le vamos a leer lo que está en Proverbios 31 del 29 al 31. La palabra de Dios dice lo siguiente: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque nosotros hemos visto en el caminar de este tiempo que hemos estado con ustedes, hemos visto que todas las mujeres de ahí, todas las madres de ahí, de la iglesia de Unifam Tenopalco, han sido unas mujeres temerosas, unas mujeres virtuosas, han caminado en alabanza, en adoración a Dios y tomadas de la mano del Señor. Han hecho unos grandes cambios en su vida y por eso ustedes se merecen esta gran felicitación. Hoy reciban ustedes un fuerte abrazo de parte de mía y de parte de mi esposa para que en este día reciban esta felicitación. O estaremos nosotros espiritualmente y estaremos también orando por ustedes el día de hoy para que Dios les siga bendiciendo, para que Dios les siga guardando de todo peligro, de todo mal. Pero vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar delante de Dios para darle la gloria y la honra a Él. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por todas las mujeres, Señor, por todas las mamás de la iglesia de Unifam Tenopalco, pero también por todas las mamás de todo el mundo, Señor. Para que tú, Padre Celestial, las bendiga, las proteja, las guardes de todo peligro, de todo mal. Permite, Padre Celestial, que su caminar sea contigo, Señor. Que nunca se aparten, Padre Celestial, y que siempre estén ahí contigo, Padre Celestial, tomadas de tu mano poderosa, Señor. Ayúdales, bendícele, cuida y guarda a todos sus hijos, a toda su familia, y bendice cada día que ellas caminen en esta tierra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues le damos muchas gracias por esta gran oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes este gozo, esta felicidad de celebrar el Día de la Madre. Y reciban ustedes un saludo. Y próximamente estaremos ya viéndonos allá en la iglesia para saludarnos y para alabar y glorificar a Dios juntos. Y con un solo espíritu y con una sola misión de poder estar caminando para la obra del Señor. Reciban un fuerte abrazo y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.
Hoy vamos a ver el tema de esperar en el Señor. Vamos a leer Lamentaciones del capítulo 3 del versículo 24 al 26. La palabra de Dios dice lo siguiente: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Permítame hacer una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Padre. Permite que tu palabra penetre en los corazones y quede grabado, Señor, en el pensamiento y en los corazones de toda persona que escuche este mensaje, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El profeta Jeremías estaba pasando bajo una situación de pecado de Israel, del pueblo de Israel, ya que se había desviado y había tomado muchas acciones en el cual estaban en desobediencia con Dios y estaban en contra de Dios. Y sus consecuencias que esto les había ocasionado, estaban pasando por muchos problemas, por muchas situaciones difíciles que estaban pasando el pueblo de Israel. Él estaba en agonía del dolor que sentía por el pueblo de Israel. Esto nos hace pensar de cuándo fue la última vez que tú y yo pensamos o que sufrimos por causa del pecado, como Jeremías. Y no me estoy refiriendo a las consecuencias del pecado que trae consigo, sino estamos hablando acerca del dolor que todo cristiano debe de sentir con respecto al pecado. El pecado es una ofensa a Dios, que contra nuestro Dios santo, que es santo 3 veces, y debemos de sentir un pesar del pecado. En el pasaje anterior vemos cómo Jeremías esperó en el Señor en medio del dolor por el pecado. Y lo primero que podemos ver es la confianza que Jeremías tenía de aquello que tenía que esperar en el Señor y que iba a obtener la salvación. Esta misma confianza de Jeremías estaba también en Moisés. Estaban ancladas en el carácter del Señor. Ellos sabían su carácter de Dios porque lo habían vivido, lo habían tenido como experiencia propia. En Éxodo 34 del 5 al 7, la palabra de Dios, vamos a buscar Éxodo 34 del 5 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Así que también nosotros debemos de tener esa misma confianza en Dios. Este carácter de Dios, en su carácter de Dios debemos de tener la misma confianza en que nuestras peticiones en medio del sufrimiento y en medio del dolor o en medio de la aflicción, ya sea por causa de nuestro pecado o en cualquier otra situación, están siendo dirigidas al Señor. Y mejor aún, ahora en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son una realidad que cumplirá Dios. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre va a estar con nosotros. Y para Dios
todo lo que ha prometido siempre lo ha cumplido y lo cumplirá, porque Dios es fiel. Segunda de Corintios 1 al 20, de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Por lo tanto, nuestra confianza está arraigada a la persona y obra de Cristo Jesús. En Cristo estamos seguros y tenemos la confianza en que Él está con nosotros y no en contra de nosotros. Cuando nosotros caminamos con Dios y estamos convencidos de nuestra salvación porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, y le hemos confesado nuestros pecados y le hemos dicho que tome el control de nuestro corazón, que tome el trono de nuestras vidas. Cuando nosotros le amamos, entonces tenemos la seguridad de que Él va a estar con nosotros y no va a estar en contra de nosotros, porque Él nos ama. En Lamentaciones, Jeremías da 3 razones para esperar en el Señor. Y es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Las razones por el cual vamos a tener que esperar en el Señor. Y la primera razón que Jeremías nos da es: Él es nuestra porción. Él es nuestra porción. En Lamentaciones 3, del versículo 24, la palabra de Dios dice lo siguiente: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Aquí encontró Jeremías la clave de la satisfacción. Encontró su porción en el Señor. Cualquier cosa que él debería de recibir, o cualquier herencia, cualquier futuro, todo lo encontraría en Jehová. Jeremías no tenía otro lugar de satisfacción, por lo que él se conformó con la porción recibida. Y esa porción era el mismo Señor. Y cómo no, si era lo mejor, era todo lo que él necesitaba. ¿Cómo no iba a tener esa porción grandiosa que era nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador? Jeremías, en medio de su angustia, él pudo decir: el Señor es tu porción, o es mi porción. Lo que quiere decir es que Él es tuyo, porque tú eres el que tú le perteneces. Por lo tanto, tú puedes decir: Él es mi porción, en Él encuentro absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. En Él es nuestra porción. Tenemos todo. Él es nuestra parte de nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Esta idea de que el Señor sea nuestra porción se encuentra también en el Salmo 73, 26. Salmo 73, del versículo 26. Dice la palabra de Dios: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí está diciendo el salmista que su carne, su ser, su corazón desfallece. Y a veces desfallece por la consecuencia del pecado, a veces desfallece por las consecuencias de la vida en la cual vivimos, o por las ocasiones, o por las tribulaciones, o por los sufrimientos.
Pero dice, mas la roca de mi corazón es Cristo, es Dios. Y mi porción es Dios, dice, para siempre, para siempre. Él es tu porción, Él es tu Salvador, Él es la roca de tu corazón, la que va a fortalecer, la que le va a dar fuerzas a tu ser, a tu cuerpo. Cuando vengan aquellas preocupaciones que te lleven a pecar en la ansiedad o en el temor, recuerda quién es tu porción. Tu porción es Cristo. Es lo mejor que puedes tener aquí en la tierra. Y con tu mirada puesta en Él, la ansiedad es minimizada y entregada en oración a Dios. Cuando tú estás con Dios y cuando tú le has dicho que Dios es tu porción, la que te fortalece, tu carne y tu ser podrán desfallecer, pero la roca de tu corazón es Cristo, la que te va a fortalecer. Y tu porción es un Dios que va a estar ahí para siempre, que es eterno. Otra razón para esperar en el Señor es porque Él es bueno. Esto lo podemos encontrar en Lamentaciones 3:25 y la palabra de Dios dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero nada más el 25 nos habla de que es bueno Jehová, que es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios no es malo, en Dios no hay maldad, en Dios podemos encontrar la bondad de Dios, el amor de Dios, y todo lo que va a querer para ti es todo bueno. Te edifica, te construye, te sostiene, te bendice. Por eso es bueno Dios. Pero aquí hay una condición. Y aquí está diciendo para quién es bueno Dios. Aquí está diciendo que bueno es Jehová a los que en Él esperan. En lo que están esperando en Él. En los que Él está, la persona que está esperando su bendición, su protección, que acuden a Él, que están con Él. En lo que tienen esa confianza y esa fe de que Él es su Salvador, de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice también que el alma que le busca, o sea, aquella persona que está buscando a Dios, aquella persona que está asistiendo a los servicios, buscando de Dios, alabándole a Dios, glorificándole, aquella persona que está orando, aquella persona que siempre está leyendo la palabra de Dios, buscándole a Dios. A esa persona, a ese hermano, la bondad de Dios va a estar con él. Porque bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. No va a ser bueno con las personas que no le buscan y que andan en maldad, que andan en pecado, que andan haciendo ahí en el mundo pecado, desviándose. A esas personas va a ser un juez estricto. La bondad es para los que caminan con Dios. La bondad de Dios va a ser para aquellos que se entregan en espíritu y en alma, en cuerpo, a Dios, que sigue caminando con Él. Toda la miseria del pueblo de Dios había venido porque no le buscaban verdaderamente, ni esperaban en Dios. Ellos lo rechazaron, como muchas personas rechazan a Dios, rechazan la bondad de Dios, no quieren saber de Dios, quieren caminar viviendo una vida desenfrenada en pecado, en maldad.
y se rebelan por generaciones. Y luego buscaron, el pueblo de Israel se desbalagó, se rebelaron contra Dios y llegaron a buscar a otros dioses para que los rescataran. Así mismo pasa con los cristianos. A veces se olvidan de Dios y viven una vida desordenada, desenfrenada. Y después quieren buscar a otros dioses. Están enfermos y en lugar de buscar a Dios, buscan al chamán, al brujo, a la lectura de cartas, lectura de café. Buscan otros dioses para que esos dioses les salven, para que otros dioses les lea el futuro, para que otros dioses les dé prosperidad, les dé dinero, les dé abundancia. Y se olvidan de Dios. Por eso hay momentos de sufrimiento en lo que lo único que uno debe de hacer es esperar en Dios. Pero esperar es bueno, porque Dios es bueno, es misericordioso y siempre cumple sus promesas. Tenemos que esperar en Dios, tenemos que confiar en Él, tomarnos de su mano poderosa y caminar en la senda de justicia por amor a su nombre. Llegar, caminar con Él, bendecir, alabar a Dios. La bondad de Dios se ve porque envió a su Hijo morir en la cruz, quien fue sepultado y resucitado con poder y subió para interceder por los hijos. Dios no simplemente te creó para dejarte solo, abandonado. Él no te creó para decirte, bueno, pues arréglatelas como puedas, para abandonarte o para dejarte allí a tu suerte. No, Dios te creó para que vieras su gloria, para que vieras su justicia y para que te deleites como hijo de Dios, que Él planeó tu redención y tu salvación. Por lo tanto, Él te ha comprado. Nunca te dejará, nunca te desamparará, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Señor. Ni aun en tu pecado, si tú te arrepientes de tu pecado y tú te apartas de Él, Él siempre va a estar allí para limpiarte, para purificarte, para hacerte a la imagen de Dios. Él ha garantizado tu santificación para así confirmar tu glorificación cuando estés en el cielo. En Romanos 8 del 28 al 29, la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos 8, del 28 al 29, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y le damos gloria a Dios por eso. Porque cada vez que pasamos por alguna situación, podemos afirmarnos más en la fe. Podemos acercarnos más a Dios. Podemos estar con Dios de rodillas, en esa comunión tan estrecha con Dios, sabiendo que nada podemos hacer sin su voluntad. Por eso, las consecuencias del pecado te pueden hacer que dudes de tu salvación,
Y muchas de las veces he encontrado personas que dicen que su pecado es tan grande que no tiene salvación, que no hay nada que pueda ayudarle porque es tan grande su pecado. Pero el enemigo es lo que está haciendo, engañando a las personas, haciéndoles ver un pecado tan grande que no puede ser salvado, haciendo o reduciendo el poder de Dios, la misericordia de Dios. Dios te ama y Dios puede perdonar tu pecado. Pero si en verdad estás con Cristo y Cristo está en ti, tu salvación es segura. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú caminas con Dios, haces lo correcto delante de Dios, entonces tu salvación es segura. Otra de las razones para esperar en el Señor es que tu salvación es segura. Tu salvación es segura, porque en Él podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Aquí, nuevamente, en Lamentaciones, ahora al versículo 26, la palabra de Dios dice lo siguiente: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar. Tenemos que esperar, pero muchas de las veces tenemos que esperar en silencio la salvación de Jehová. Tenemos que callar ante las adversidades. Es mejor no intentar resolverlo todo cuando vemos que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Estos son buenos momentos para que tú y yo reflexionemos y escuchemos a Dios por medio de su palabra. El orar en lugar de hablar, en el momento de pedir el auxilio al único que puede salvar. El silencio implica tanto la aceptación de la voluntad de Dios como aceptar la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios permite muchas cosas con un propósito, para que tú crezcas, para que tú te acerques más a Dios, para que tengas una comunión más estrecha con Él, para que veas la gloria brillar en tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Pero tienes que caminar en fe. Tú tienes que seguir al Redentor, al Señor, al soberano, al que todo lo hace por su propia voluntad. Por eso Jeremías podía levantar su mirada por encima del pecado de Israel, no ignorando la seriedad del pecado, pero sí mirando la salvación segura de Dios por el pueblo o para el pueblo de Israel, que se había apartado de Dios y estaba adorando a los dioses paganos, pensando que hacían bien y que podían estar en los dos caminos, estar con Dios y estar con los otros dioses. Y así, algunas ocasiones pasan con las personas que piensan que pueden estar en pecado y pueden estar con Dios. O muchas de las veces quieren vivir una vida desenfrenada, una vida en pecado, y después quieren acercarse a Dios a pedirle. Pero vean que con Dios no podemos engañar, porque Dios nos ve, porque Dios está ahí presente. Vean lo que dice en Jeremías 7, del 9 al 11, la palabra de Dios dice lo siguiente: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y pondréis delante de mí
en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, líbranos somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que también Él lo está viendo, que todo lo está viendo, que no podemos engañar a Dios, no podemos estar allí haciendo cosas malas y después pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos guarde, que nos salve, y después volver a pecar, estar ya teniendo la idea de volver a hacer lo mismo, porque estamos jugando con Dios, porque pensamos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y que podemos hacer las cosas y que Dios después nos perdonará. Sí, es cierto. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, que nos perdona, pero que nos pide que nos apartemos del pecado, que ya no volvemos a hacer lo mismo que antes hacíamos. Muchas veces queremos resolverlo con el pecado en nuestras vidas, pero fracasamos. La solución está en Cristo Jesús. Podemos arrepentirnos y confiar en la salvación del Señor, porque Él es el único que nos puede justificar de nuestros pecados. Y solamente el único que puede justificarnos de nuestros pecados es Cristo, porque Él murió por ti y murió por mí, para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y en Romanos 3, del 24 al 26, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al quien es de la fe de Jesús. Aquella persona que ha creído que Jesús es nuestro Salvador, que es el Hijo del Altísimo, que Él ha venido a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y que le hemos aceptado a Cristo, y que le hemos confesado que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquellos que han confesado, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, son esas personas a las cuales Dios justifica y lo limpia por la fe de Cristo. La seguridad de la salvación está arraigada en Cristo y por medio del Espíritu Santo, como Judas lo dice. En Judas también podemos ver la palabra de Dios que dice lo siguiente. Judas 1, del 24 al 25. La palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y de presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y le damos gracias a Dios porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída
y presentarnos sin mancha delante de su gloria, así podemos caminar. Así podemos caminar con Dios, sabiendo que Dios es poderoso para mantenernos sin mancha. Tú y yo vemos que gracias a Dios por estas 3 razones para esperar en el Señor. Gracias a Dios porque la primera razón, Él es nuestra porción. También Él es bueno y también su salvación es segura. Por eso tú y yo tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos que esperar en Él, su salvación, su bondad, su amor, su misericordia. ¿Qué esperan? Para volverse con Dios. Arrepiéntete y regresa de aquel mundo de pecado. Regrésate con Dios. Ahora tú vuelve nuevamente con Dios y pídele perdón a Dios y disfruta de la seguridad que Dios nos da en el Señor, en Cristo Jesús, para nuestra salvación. Hoy es tiempo de que tú reflexiones en este tiempo. La vida no la tenemos segura. En cualquier momento podemos estar delante de Dios para ser juzgados ante Él. Dios te da la oportunidad para que hoy estés esperando en el Señor la salvación. Hoy está delante de ti la oportunidad de arrepentirte, de confesar que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador, y de ya no ir de nuevo para pecar, sino ahora tomarte de la mano de Dios para caminar con Él, porque el Señor es bueno, porque el Señor tiene algo mejor preparado para tu vida. Cerremos los ojos. Hoy yo te quiero hacer una pequeña invitación. Si tú quieres cerrar tus ojos y decirle: Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Hoy quiero confesarlos delante de ti, para que tú me perdones, para que tú me des la salvación, para que yo tenga esa salvación segura delante de ti. ¿Quieres hacer esta oración? Yo te lo invito a que repitas, si es que no sabes orar, si es que es la primera vez que tú lo haces. Yo te invito a que tú lo hagas. Repite conmigo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú me das, para que tú, Señor, por medio de tu Hijo Cristo Jesús, quien murió en la cruz, y por esa sangre preciosa, tú me limpies de todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos aquellos, Señor, que he hecho delante de ti. Perdóname y permite, Padre Celestial, que tu Santo y Divino Espíritu esté conmigo, Padre. Ayúdame a caminar en fe y en esa confianza y esa seguridad de que Cristo murió por mí para darme vida eterna. Hoy me entrego a ti, Señor, y quiero vivir una vida plena contigo, Señor. Te doy gracias porque ahora sé que tú me has recibido para ser mi hijo tuyo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta confesión ante Dios, yo te invito a que busques una iglesia cristiana, una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Nosotros estamos ubicados en San Francisco Tenopalco,
municipio de Melchor Ocampo, adelante del DIF y antes de la avenida Morelos. Ahí nos podrás localizar. Pero si es que vives en otra zona, en otro lugar, busca una iglesia cristiana para que te ministren, para que te discipulen y para que sigas caminando con Dios. Que Dios les bendiga.